Muy buenos días, queridos estudiantes. Empezaremos nuestra clase de cambio climático del día de hoy, el lunes 27 de marzo. Ay, de abril, perdón. He vuelto al pasado. Eh, Estábamos discutiendo un poco con respecto a las inquietudes que tenía Romario de esa información que salió él, que no tiene muy clara todavía sobre cambios magnéticos de la Tierra. Entonces, sobre eso estábamos hablando un poco. Romario quedó de compartirnos la información o la fuente para que veamos de qué se trata realmente. Como les decía, y tal vez todos han podido o todas han podido ver, pero estoy seguro que los que están más ligados al campo sí han visto cuando las terneras, por ejemplo, los potrillos empiezan a loquearse, así a dar saltos como locos, justo antes de que venga una tormenta eléctrica. Entonces ellos sienten ese cambio electromagnético en el aire e empiezan a loquearse. Entonces es un buen indicador. Seguramente hay personas que también sienten más que otros esos cambios electromagnéticos y magnéticos. Acuérdense, todo es, al fin y al cabo, toda la vida es energía y toda la energía tiene algún tipo de manifestación, ya sea calórica, eléctrica, electromagnética, mecánica, eh, magnética per se. Y la energía, como sabemos, siempre cambia, nunca se pierde. Entonces, seguramente esas cosas influencian. Estuvimos hablando que actualmente hay algunas teorías que dicen que el cambio climático es justamente debido al movimiento del eje de la Tierra y por ende el cambio del magnetismo. Pero sabemos que existen dos movimientos del eje que son completamente naturales: el de precesión, que es cuando el eje va rodando, si quieren, y el de nutación, que es como en esa rodada que hace el eje. No sé si pueden ver ahí mi manito. Entonces hace como unas ondulaciones. Y obviamente cada una de esas ondulaciones y la rotación causa cambios en la exposición que tenemos frente al Sol. Y también sabemos que hay mucha influencia desde la energía que entra desde afuera. Entonces, por ejemplo, una tormenta solar puede causar también ese tipo de variaciones, llamemos así. No sé si quedó claro, bueno, claro no, pero sí podemos profundizar en eso, Romar. Sí, sí, maestro. Muy bien, como hemos comentado también cuando tuvimos el año pasado la posibilidad de tener al doctor John Beckman, que es un gran astrofísico, y ahí justamente uno de nuestros docentes bueno, en realidad el director de la carrera de ingeniería, justamente le preguntó eso, si todo ese cambio que teníamos climático no se era debido al movimiento del eje. Y ahí él tácitamente y citando algunas fuentes nos dijo que eso no es lo que está pasando, eso no explica los cambios climáticos que están ocurriendo ahora. Pero eso está bien porque nos da buen pie, porque en la anterior clase, no sé si se acuerdan, yo les mostré un esquemita donde estaban los elementos y los factores del clima. Entonces, los elementos que integraban el clima y los factores que modificaban el clima. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los elementos integrantes del clima? ¿Alguien se anima? Mariana, tú que llegaste ahora y que sabes tanto, o Adriana, Fernanda, bienvenida también. ¿Alguien se acuerda? Les he mostrado, porque justamente para complementar esa clase que tenemos de los sistemas globales, yo les mostré un mapa conceptual esquemático sobre cuáles eran los factores y cuáles eran los elementos integrantes del clima y los factores que podían modificar. ¿Se acuerdan? Empezaremos por los elementos integrantes. ¿Cuáles son los elementos integrantes del clima?
Termodinámico. Los termodinámicos. Muy bien. ¿Cuáles eran los termodinámicos? ¿Se acuerdan? Temperatura. Ujú. Presión. Presión. Muy bien. Viento. Muy bien. Esos eran los termodinámicos. ¿Y cuáles eran los otros elementos integrantes? Acoso. Humedad, condensación, presión, esos creo. Exactamente. Entonces, espero que para todos, para todas quede claro. Alejandra, bienvenida. Espero que esté mi Buenos estudiante más días. nuevo. Estamos Sí, grabando aquí está. todos por si acaso. Entonces, está muy bien. Gracias, Romario y Mariana. Muy claro. Los elementos del clima, por un lado, son los termodinámicos, que nos habla de la presión, la temperatura, el viento. Y los otros son los acuosos, todo lo que Vander, tiene que... Hola, querido estudiante, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestra clase. Vander, te cuento que Saraí no va a poder ingresar a las clases porque ha tenido un problema con el celular. Creo que le robaron o lo perdió el celular y no tiene ahorita cómo contactarse ni nada. Ay, qué pena. ¿Y tendrá máquina en casa, computadora? La verdad no me dijo nada de eso. Me dijo que en la noche me iba a escribir porque me escribió por Messenger y me dijo que por favor te lea eso y que en la noche me va a decir si va a tener una computadora o algo, o le va a prestar un celular, creo. Ya, perfecto. Entonces, por favor, no sé si puedo encargarte, Alejandra, de que te entres, trates de entrar en contacto con ella y le digas que igual estamos grabando las clases para que ella, de manera asincrónica, como dice, o no presencial, pueda bajar la clase y para ser partícipe. Igual, por favor, si puedes ir poniendo su estado en el grupo para ver si consiguió máquina, algo así, para ver qué estrategia podemos tener para comunicarnos con ella. ¿Ya, Ale? Está bien, Wander, yo le digo. Ya está Gracias, bien. muy amable. Anaí, bienvenida, buen día. Muy bien, hemos visto Buenos días. cuáles eran los elementos que integraban el clima. Muy claro, los termodinámicos, los acuosos, eso integran el clima. ¿Y cuáles eran los elementos que modificaban? Los factores que podían modificar el clima. ¿Se acuerdan? Fernanda, Adriana. Cósmicos y geográficos. Sí, a ver, repetime, geográficos, muy bien. ¿Y el otro? Cósmicos. Los cósmicos, muy bien. Geográficos, Wander, ¿en qué serían? Muy bien, vamos a llegar en eso. Entonces, primero los cósmicos. Fernanda, ¿qué serían los cósmicos? ¿Cuáles son los factores que puedan modificar el clima, que son externos y que además son cósmicos? Fernanda, por favor. Estoy buscando en mis cuadernos. Pero ese es medio, está muy bien que busques en tu cuaderno, pero a ver, haz esfuerzo mental, es algo bastante, bueno, obvio una vez que uno sabe. En realidad uno siempre sabe porque está bombardeado todos los días que no son nublados. ¿Alguien quiere ayudar a la Fernanda? Anaí. Cósmicos. Sí. ¿Cuáles son los factores modificadores del clima relacionados con un factor externo que es cósmico? La insolación. Muy bien. La insolación, la cantidad de energía que recibimos desde nuestra estrella llamada el Sol, o Ra o Inti. Exactamente, entonces un factor externo que puede modificar el clima es justamente la cantidad de radiación que recibimos. Hemos hablado un poco en la anterior clase, me acuerdo también de eso, por ejemplo, de las tormentas solares, donde hay una cantidad de radiación enorme que recibimos y que no, y que puede hacer variar el clima. Y hay ahí que me dejó pensando justo el Romario con lo del magnetismo. Hay otro tipo de energía cósmica que son justamente los rayos cósmicos, que son rayos de ultrafrecuencia,
que nos atravesan todos los días a todos, incluso la Tierra, porque son justamente de alta frecuencia, que pueden llegar a variar la cantidad de energía del núcleo de la Tierra y por ende el magnetismo de la Tierra. Entonces puede haber algún tipo, como sabemos tan poco, tanto de los sistemas terrestres como del sistema cósmico, entonces hay muchas cosas que no sabemos. Acuérdense que de las partículas, las micropartículas del cosmos, ay, ahora se me fue el nombre, ellos miden lo que atraviesa el planeta. En realidad, para poder medir esa partícula como es tan rápida, ellos miden lo que la partícula atraviesa el planeta y del otro lado es donde recogen la lectura. Entonces hay muchas cosas que realmente no sabemos. Bueno, en realidad nosotros tenemos muy presente lo que influencia directamente al clima, que son los movimientos de la Tierra alrededor del Sol y alrededor de sí mismo. Hemos hablado de la rotación, traslación, la percepción, mutación, pero hay una cosa que también, como es a escala tan chica, que nosotros ni nos hemos enterado, porque en realidad la Vía Láctea, o sea, donde está nuestro sistema solar, también se mueve, y nuestro sistema solar se mueve más bien adentro de la Vía Láctea. Entonces ahí hay otro tipo de movimiento que son realmente en escalas de tiempo muy pequeñas. Estamos hablando de miles de millones de años y son, o a veces millones de años que no llegamos a percibir. Ahora vamos a lo que nos preguntó la Fernanda. ¿Cuáles son los factores que pueden modificar el clima referidos a la geografía? Entonces te vamos a dar, Fernanda, palabra para que nos diga cuáles son esos elementos geográficos que pueden modificar el clima. La inversión térmica. Sí, la inversión ya es el efecto, pero no es la causa. ¿Cuál es la causa geográfica que causa la inversión térmica? Temperatura y Yo. No, la temperatura y eso ya son los efectos, como te digo, o sea, puede cambiar la temperatura y eso, pero ¿cuáles son los factores geográficos clave que influencian el clima? Hay uno de primer magnitud que siempre hablamos, que es lo que básicamente define los macrobioclimas de la Tierra. ¿Cuál es ese factor geográfico? Anaí, por favor. La topografía. Está bien, la topografía es uno que explica, por ejemplo, la inversión térmica. Muy bien. La latitud. Ajá. La latitud, muy bien, Romario. Entonces, uno de primer orden es la latitud. Sí. ¿No ves? No sé si te queda claro, Fernanda, la latitud. Por eso tenemos el macrobioclima tropical, que está en las latitudes intertropicales del trópico de Cáncer y de Capricornio. Tenemos el macrobioclima polar, que es justamente en las latitudes polares. Entonces, eso es de primer orden para la variación del clima local, la latitud, porque influencia directamente con la cantidad de horas luz y por ende la energía que recibe los diferentes ecosistemas en función de la latitud. El otro, que no estaba en el esquema, pero muy bien dicho, creo que fuiste tú, Anaí, que es la topografía. Hemos visto que la topografía hace variar el clima local. Uno de los efectos topográficos que varía el clima local es la inversión térmica, que nos dijo la Fernanda. La anterior clase hemos vuelto a darle lata a los otros tipos de condicionantes topográficos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Inversión térmica. Ahí está, dime. el efecto de sombra de lluvia. Exactamente. Y asimetría de valles. Y asimetría de valles. ¿Todas quedaron claro con esos conceptos?
A ver, Diego, ¿estás por ahí? ¿Ya te queda claro? ¿Ya puedes explicar qué es asimetría de valles, inversión térmica y sombra de lluvia? Sí, Vander. Qué bien. Acuérdense que lo que espero, la competencia que ustedes tengan es justamente eso, que puedan no solo saber, sino que uno cuando sabe y conoce puede explicar. Entonces, una cosa que hemos debatido igual en la anterior clase es si puedo yo explicar para mis colegas, o sea, otros ingenieros ambientales, agrónomos o biólogos, puedo explicar a otros profesionales que no son del área, por ejemplo, abogados, comunicadores, médicos, y puedo explicar para un público mayor. Por ejemplo, un niño, una niña, nuestros sobrinos, etcétera, o un niño de campo, cosas así. Entonces, ahí es donde nuestros conocimientos realmente cobran valor, cuando uno puede explicar eso. Entonces, ahora que ya hemos visto, porque eso me preocupaba un poco, aquí está, hay otras cosas que no hemos visto todavía, perdón. Geográficamente, ¿cuáles son los otros factores que influencian? Ya hemos visto la topografía que no estaba, hemos visto la latitud, que es de primer orden. Hay otro de primer orden que para nosotros los bolivianos influencia mucho, que les he preguntado en el examen diagnóstico, los factores locales que condicionan el clima y que tiene que ver con el modelo climático desarrollado por Caldas. La altitud. La altitud. ¿Cuál es la relación de la altitud con el clima? Alibet, bienvenida querida. ¿Cuál es la relación de la altitud con el clima? ¿Con la presión? Alibet, perdón. Altitud con el clima, ¿cuál es la relación? ¿Con la presión? Sí, muy bien. Una cosa que hace variar la presión. ¿Cómo varía la presión con la altitud? A mayor altura, menor presión. Muy bien. A menor altura, mayor presión. Exactamente. ¿Y por qué? Con eso ya no te molesto más, Ale. ¿Por qué? A menor altitud, mayor presión, y a mayor altitud, menor presión. Por la fuerza que se ejerce. Exactamente, por la fuerza. ¿Y cómo, cuál es la palabra técnica para decir de esa fuerza que ejerce? ¿Cómo medimos la presión? Yo sé que sabes. Dale con lo que te ocurra. Ahí está, Anaí quiere ayudarte. Ayúdalo, ayúdala. No, ya no he levantado mi mano. Pues hay una, está, es que bajar la mano. Le voy a bajar. Es que quedó levantada. Ya, Ali, ya puedes saber. ¿Alguien que le ayude a completar? Yo sé que ella sabe, por ahora le está faltando nomás palabras para expresarse. Pero ella sabe que a menor altitud, mayor presión. Ahora, lo que le está faltando es decirme por qué hay menor altitud, mayor presión, y mayor altitud, menor presión. ¿No es por el peso del aire? Exactamente, la columna de aire. Muy bien. Eso es, entonces a menor altitud tienes una mayor columna de aire y por ende tiene mayor presión. Cuanto más subimos, esa columna de aire es menor, entonces por ende menor presión. ¿Y cuáles son los factores que pueden cambiar la presión a la misma altitud?
¿Qué es lo que me hace variar para que a la misma altitud tenga una zona de alta presión y una zona de baja presión? Es un fenómeno físico que sabemos, pero ahora... La temperatura. Exactamente, la temperatura. Si a la misma altitud tengo mayor temperatura, esa temperatura va a hacer que exista una mayor energía, obvio. Esa energía va a hacer que las partículas del aire se dispersen y por ende van a ser menos densa. Al ser menos densa, entonces tengo una zona que es de baja presión. Si es de baja presión, entonces ese aire caliente va a estar subiendo. ¿Y qué ocurre cuando tengo una baja presión? ¿O cuál es un fenómeno que puede haber con mayor probabilidad cuando baja la presión a la misma altura? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me está diciendo? Sí, ya nos dijo, creo que Mariana, si no estoy equivocado, que a la misma altura puedo tener menos presión cuando tengo más temperatura. Y eso me puede estar indicando que qué fenómeno puede ocurrir. Por ejemplo, si estamos en el día aquí, tengo mi presión atmosférica y de repente ese valor baja. Creo que la lluvia. Muy bien, Romario, lluvia. Entonces, la baja presión puede indicarnos que, claro, como hubo mayor temperatura, existe un mayor calentamiento y por ende mayor evaporación, entonces puede haber mayor probabilidad de lluvia cuando hay un cambio brusco de presión. Muy bien. Entonces ya hemos visto la altitud, hemos visto la latitud, cuáles son, hemos visto la topografía y espero que ahora todas ya tengan muy claro porque esos fenómenos locales de cambio climático por la topografía son muy importantes porque justamente vivimos en un valle que tiene dos fenómenos, bueno, incluso tres, tiene tanto la inversión térmica como la sombra de lluvia, por eso somos xéricos aquí. ¿Cuáles son los otros factores geográficos que influencian el clima local? Acuérdense de una discusión que hemos tenido acalorada, que incluso se cortó nuestra clase y después hemos vuelto. Que todos se han fiado en la ANAI y que los llevó por mal camino. ¿Qué era la pregunta, Vander? ¿Cuál es el otro factor geográfico que puede variar el clima localmente? Un factor que pueda modificar el clima. Que es algo que hemos discutido, que además tú eres el único. Albedo. ¿El albedo? El albedo, sí. El albedo también. Pero había otro que hemos, gracias más bien Romario por hacerme recuerdo del albedo, porque el albedo, acuérdense, es la propiedad de reflectancia que tienen las superficies. Entonces eso también puede variar la cantidad de energía que es absorbida o reflejada y por ende cambiar el clima local. Y justo tiene que ver algo con el albedo también, y que hemos hablado de un factor que modifica el clima, que tú eres el único que había chuntado y todos los demás se fueron porque les convenció la ANAI. ¿Se acuerdan de lo que era? Que incluso les pregunté, ¿dónde es más estable la amplitud térmica? A ver, rasquen el hipotálamo. Sí hemos discutido incluso, y después incluso hizo chanchullo la ANAI, porque justo cuando estábamos en pausa de grabación, ella mandó la respuesta. ¿Te acuerdas, Anaí? O Romario. No me acuerdo. Oscilación térmica. Tengo eso anotado. Claro, la oscilación térmica es cuánto puede variar la temperatura en el día. Ah, sí, no es eso. Tiene que ver con las masas de aire y las masas de agua, perdón, y de tierra, ¿no? Las masas de agua, muy bien. ¿Se acuerdan que hemos tenido toda una discusión dónde era más estable la temperatura? Ser al lado de una gran masa de agua o de una masa de tierra.
¿Dónde era más estable? ¿Se acuerdan? En la masa de agua. En la masa de agua. ¿Por qué? Por el fenómeno del albedo. Sí, el albedo era una cosa, muy bien, el albedo es una cosa porque el albedo en superficies oscuras absorbe más la temperatura. Entonces, una cosa era eso, entonces hay como un buffer, entonces el albedo menor del cuerpo de agua hace que absorba más calor. Entonces, en cambio, en una superficie de tierra, por ejemplo, refleja más el calor. Pero también la temperatura se transmite mejor en el agua. Entonces, lo que pasaba es que durante el día, el cuerpo acuoso absorbía ese calor, por ende, había como un buffer, si quieren, de la temperatura, entonces no era tan caliente. Y de noche, esa temperatura que absorbió el cuerpo de agua lo libera a la atmósfera. Entonces, existe una menor amplitud térmica. Entonces, cuando es muy caliente de día, el agua hace como un buffer y absorbe ese calor excesivo. Y de noche, que se vuelve frío, ese calor es liberado a la atmósfera, entonces tengo una menor amplitud térmica. Ahora se me ocurre una pregunta muy interesante que puede caer en el examen. ¿Cuál noche es más fría? ¿Una noche nublada o una noche estrellada? Estrellada. Muy bien, Romario dice estrellada. Entonces, una noche estrellada es más cálida, ¿sí? Como no es más cálida, es más fría noche estrellada. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Una noche nublada es más fría o más caliente que una noche estrellada? El Romario dice que una noche estrellada es más fría que una noche nublada. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Bueno, el Romario tendrá sus razones para haber dicho, que espero que estés ahora pensándolas cómo nos va a explicar Romario. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con Romario? ¿Están en contra? Piensen. He tenido, bueno, un día normal y en la noche se nubló. Entonces, esa noche va a ser más cálida o va a ser más fría que si estuviera despejado. Yo puedo responder a eso. Desde mi experiencia, ¿no? Ajá. Yo digo que cuando está despejado hace más frío y cuando está nublado es más caliente la noche. Muy bien, mira, eres una detectora de clima, Epi. Muy bien, ahora ya tú lo sentiste y lo viste. Ahora pensalo por qué. ¿Cómo es? ¿Creemos en Romario en la EPI o están confabulando contra nosotros? A ver, Fernanda, ¿tienes algún criterio? ¿Qué crees tú que va a ser la noche más caliente? ¿En una noche nublada o una noche despejada? Bueno, en tu poblado todas las noches son calientes, así que no. Sí, nunca hace frío casi. A no ser que llegue el sur. Claro, pero ahí ya es cuando es otro factor que modifica el clima, que ya vamos a llegar ahí. Pero por ahora estamos en esa pregunta que según Romario y la EPI, una noche que se nubla es más caliente que una noche que está estrellada. ¿Les creemos o alguien tiene otra opinión? Yo igual estoy de acuerdo con que una noche estrellada es más fría. Que una noche nublada. Muy bien. Ajá. Muy bien, entonces O ya sea, tenemos tres, los demás no sabe y o no responde. Pero ahora tienes que preguntarnos es si es verdad, ¿por qué? O si es mentira, ¿por qué? ¿Las otras compañeras tienen alguna opinión al respecto?
Yo igual estoy de acuerdo que una noche estrellada es más fría. Muy bien. Vander, yo creo que se debe a la presión. Sí, la presión tiene algo que ver también, pero iremos hacia lo más, más obvio y más lógico. O sea, en algo debe influir que las nubes están hechas de la capa de vapor de agua Exactamente. ¿Y eso qué por los hace? rayos del sol. Exactamente. ¿Y qué hace eso con la temperatura? ¿Cuál es la relación de esas masas de vapor de agua para que... Porque la temperatura no puede bajar con tanta facilidad, digamos, como en las noches sin nubes. Muy bien, Arminda, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede bajar tanto la temperatura en una noche nublada? Porque la noche nubla. A ver, deja que la Arminda trate, si no, dale, Romario. No, dale, Arminda. En los días nublados la temperatura no sube como en los días soleados. Ya está bien, pero estás yendo por la tangente, estás yendo en el día, estamos hablando de la noche. A ver, Romario, dale. No, están mal mis ideas. Ya, muy bien. Acabo de... Ya, yo les voy a responder con una pregunta. ¿Qué es el efecto invernadero? Vander, creo que eso se puede explicar con el balance de energía. Ya, a ver, dale. Me voy a preparar un ratito. Creo que las nubes empiezan a absorber el frío, digamos, es como una capa protectora de noche. Y eso es que las nubes tienen diferentes compuestos, es como que absorben, digamos. Casi, Romario, pero no está con la absorción, más bien. Yo ya les di la respuesta con una pregunta. A ver, Diego, querido. Creo que la energía se queda atrapada en la corteza terrestre y entonces no puede salir la energía hacia la atmósfera. Y es ahí que se queda atrapada y eso hace que la Tierra se caliente, como he dicho, el efecto invernadero. Exactamente. Entonces, esa energía no es que queda atrapada en la corteza, queda atrapada... Vander, creo que es porque, digamos, son las nubes las que reflejarían el calor y si no hay nube, no habría que refleje ese calor. Exactamente, Fernanda. Muy bien. Eso es lo que pasa. Entonces, ese calor que en la noche, que sabemos que por la baja presión empieza a subir, en una noche despejada ese calor se disipa en la atmósfera. En cambio, cuando está nublado, ese calor va y rebota en las nubes, hace como un efecto invernadero. Por ende, las noches nubladas son más calientes que las noches despejadas. Claro, hay otros factores, pero estamos hablando de una generalidad. Ya muy bien, hemos visto ya varios factores que pueden modificar el clima. Hemos visto el externo, que son los rayos cósmicos o los rayos solares. Hemos visto los factores geográficos, que eran principalmente la topografía, que no estaba en el esquema,